resumen centrándome en la restauración. Es decir, que fui a todos los discursantes, estudié lo que habían dicho, saqué lo que habían comentado sobre la restauración. Hice un resumen escrito y os lo mandé. ¿Alguno lo ha recibido? ¿Lo sabéis? Sí. No. Algunos lo habréis recibido por correo electrónico y en todo caso lo vais a recibir ahora porque voy a hacer un comentario del resumen. Así que si estáis preparados, empezamos. Vale. Bueno, ya no estoy. Hola. Vamos a empezar la charla. Es Sonia que va a estar en la clase, soy la madre que le está ayudando a ponerse. Muy bien, pues ahí que se siente y listos. Eso, muchas gracias. Hemos pedido a Miquel que lo grabe y de esa manera podemos después compartirlo con otros. ¿Y Jocelyn? ¿Tengo que apagar el micrófono o lo dejo así? Apágalo si quieres. Sonia, ven, siéntate. Muy bien. Entonces, Hermana primer punto. Vicky, apaga el micrófono, por favor. Sí, ahora. Gracias. Hay un montón de peña, ¿eh? Muy bien, a veces hay mucha peña. Y los que no puedan participar, vamos a grabarlo y lo compartiremos después. Muy bien, lo que vamos a hacer en unos minutos es un resumen de la conferencia última. Y después, cuando termine, abrimos un tiempo para que comentéis, preguntéis y digáis algo que sirva para resumir y terminar. ¿Os parece bien? Supongo que sí. Perfecto. Primer punto. La conferencia pasada, en octubre de 2019, el tema central, es decir, si quisiéramos resumir la conferencia pasada con una o dos palabras, diríamos, si queremos resumir la conferencia pasada con una palabra, diríamos convenio. El tema central de la conferencia de octubre pasado fue el convenio. Y si queremos añadir alguna palabra más, diríamos la senda de los convenios. Muchos de los discursantes utilizaron esa frase. Debemos seguir la senda de los convenios. ¿Qué es un convenio? Un convenio es un pacto, una alianza que hacemos con Dios. ¿Cuándo hacemos ese pacto, esa alianza? Pues cuando participamos de alguna ordenanza. ¿Cuál es la primera ordenanza de la que participamos en la iglesia? Pues del bautismo. ¿Y qué hicimos cuando nos bautizamos? Pues nos comprometimos ¿a qué? Al convenio del bautismo, ¿no? Que explicó Alma en las aguas de Mormón. Así que, conferencia pasada, tema central, el convenio. ¿Qué nos pidieron que hiciéramos? Que siguiéramos firmes y perseveráramos hasta el final de la senda de los convenios, cumpliendo con todo aquello a que nos comprometimos con el bautismo y con las demás ordenanzas que siguieron, que tienen que ver con el templo principalmente. Conferencia de abril de 2020, si quisiéramos resumirla en una palabra, ¿qué diríamos? Si la palabra de 2019, octubre, fue convenio, en esta sería restauración. Por eso yo he hecho un resumen conectando la conferencia con la restauración, que casi se resume en el famoso, o la famosa proclamación que han publicado, que es la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Entonces voy a decir algo ahora que pueda servir para meditar. Es decir, lo que nos dicen es lo siguiente. Si Jesucristo bajara a la tierra y nos hablara, no diría nada diferente de lo que escuchamos en la conferencia general. Y si hay algo que diferencia a la Iglesia de Jesucristo de las demás iglesias es la revelación, que tenemos apóstoles y profetas.
y que Dios da revelación por medio de los apóstoles y profetas. ¿Y en qué momento nos dan esa revelación? Pues principalmente en la conferencia general. Entonces, la pregunta mía es, cuando hay una conferencia general, ¿qué hacemos? La escuchamos, la estudiamos, la resumimos. Si nos hicieran un examen de la última conferencia general, ¿lo aprobaríamos? Si nos dijeran qué mensajes os han impresionado más de la conferencia, ¿podríamos decir algo? Es decir, dicho más claramente, no habría ninguna diferencia entre nosotros y las personas que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo si no prestáramos atención a las conferencias generales. ¿Parece interesante? Por eso yo, después de una conferencia general, yo me siento y antes de que llegue el informe de Internet, tomo nota de todo lo que dice, lo resumo y lo tengo ahí en un papel antes de que se publique en Internet. Ahora es muy fácil porque vamos a Internet y ahí están los discursos. Podemos escucharlos o podemos leerlos. ¿Pero lo estamos haciendo o no? Cuando a mí me llamaron de presidente de Estaca, hace ya muchos años, en aquella época no podíamos ver la conferencia porque no había conexión de Internet. ¿Cómo recibíamos la conferencia? Pues, ¿cuál era la liaona de abril? ¿Recordáis los que sois más antiguos o sois demasiado nuevos? La conferencia general de abril, ¿en qué número de la liaona se publicaba? Y la conferencia de octubre, siempre era más tarde o así, ¿no? Varios meses. Por ejemplo, yo creo que la conferencia de abril se publicaba en julio. Y creo que la conferencia de octubre se publicaba en enero. Por tanto, nosotros no sabíamos nada hasta que no se publicara la liaona porque no había otra comunicación. Entonces, ¿qué hacían en aquella época? Mandaban al presidente de la Estaca a Estados Unidos. Entonces yo, como presidente de la Estaca de Madrid, en aquella época solamente había una Estaca en Madrid, me mandaban a Laos Salado una semana. Nos capacitaban con todos los presidentes de Estaca del mundo y el fin de semana íbamos a la conferencia. ¿Qué hacía yo? Tomaba nota de todos los discursos. Y el domingo por la noche me volvía a Madrid, me sentaba a la máquina de escribir, en aquellas mecánicas, con el Tipex para los errores que se cometían, y hacía un resumen mecanografiado de la conferencia general. Hacíamos fotocopias y los miembros del Sumo Consejo lo llevaban por todos los barrios. De manera que, aunque la liaona vendría meses después, en la Estaca de Madrid, por lo menos, recibían inmediatamente un resumen de la conferencia. Y esa costumbre la conservo todavía, aunque ahora ya tenemos Internet y demás, y yo hago un resumen de la conferencia y la comparto por aquí y por allá. Si alguien está interesado, pues me escribe, oye, Faustino, mándame el resumen de la conferencia. Y para esta charla he tomado ese resumen de la conferencia y he hecho un resumen del resumen, saltando la parte que tiene que ver con la restauración. Y he sacado párrafos de los discursantes al hablar de la restauración. Y es lo que yo he mandado por ahí, pensando que iban a distribuirlo para que pudierais leerlo como preparación. Entonces voy a hacer unos cuantos comentarios sobre la conferencia general según las notas que yo hice. No de todo, porque esto es un resumen del resumen, centrado en la palabra clave de la conferencia. Si alguien nos preguntara, oye, ¿de qué hablaron en tu iglesia en la conferencia última? Diríamos, pues han hablado de la restauración. ¿Y qué dijeron de la restauración? Bueno, pues por ejemplo, el sábado por la mañana, algunas cosas interesantes que tengo yo aquí resumidas. El sábado por la mañana hubo varios discursantes. Por ejemplo, el Elder Ballard. ¿Qué dijo el Elder Ballard como segundo discursante? El presidente Nelson dijo que la primera visión fue el acontecimiento histórico más significativo de la historia de la Iglesia, de la historia del mundo. Y el Elder Ballard dijo,
que el precio de la restauración fue el martirio. ¿El martirio de quién? De José Smith, de su hermano Hiram Smith y de muchos miembros pioneros de la Iglesia. Si alguien ha leído algo de la historia de la Iglesia, sabrá que muchas personas murieron para poder disfrutar de la restauración. Por tanto, diríamos, presidente Ballard, resumen de su discurso, la restauración tuvo un precio, que fue el martirio. La sangre vertida por José Smith, por Hiram Smith y por muchas personas que murieron en todo el camino de las persecuciones desde el este hasta el oeste. Entonces yo he puesto aquí en mi papel, ¿y yo? ¿Qué precio estoy dispuesto yo a pagar? Muchos pagaron con su vida. ¿Estoy yo dispuesto a pagar algo por la restauración? El discursante, el elder James Rasband, no el apóstol, sino otro que se llama igual, él dijo una cosa muy interesante que también sirve para evaluarnos. Él dijo, ¿qué pasaría si no tuviéramos el Libro de Mormón? Imaginaos que desaparece el Libro de Mormón. ¿Veríamos algún cambio en nuestra vida? Por eso yo en mi resumen he puesto, ¿qué me pasaría a mí si no tuviera el Libro de Mormón? Hola, ¿cómo estás, Evelyn? Hola, Faustino y a todos. Estamos Qué resumiendo. gusto verles. Igualmente, bienvenida. Hemos pedido a Martín que ofrezca la primera oración y estamos ahí listos. Muy bien, muy bien. Ya les he dicho que Miquel está grabándolo y después te mandaremos la Sí. grabación para que se distribuya a los que lo quieran. Entonces, Fantástico. no sé si has podido escuchar desde el principio. Sí, he escuchado. No les podía ver, pero ya estoy. Entonces, el elder Rasband James, no el apóstol, el 70, dijo una cosa muy interesante, hizo una pregunta que a mí me ha hecho meditar. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el Libro de Mormón? Y yo me he preguntado en mis notas, a ver, Faustino López, que ese soy yo, ¿habría un cambio en tu vida si no existiera el Libro de Mormón? Algunos dirían, pues yo como no lo miro nunca, no lo notaría. Pero es una pregunta para todos. ¿Qué pasaría si no hubiera Libro de Mormón? Una pregunta para meditar. Recordemos que el Libro de Mormón fue lo segundo después de la primera visión. En el proceso de la restauración, lo primero fue la primera visión. Y lo segundo, el Libro de Mormón. Tan importante era que ni siquiera el sacerdocio todavía se había restaurado. Entonces, sin Libro de Mormón no hay restauración. Y la pregunta es, ¿y mi vida? ¿Cómo se quedaría mi vida sin Libro de Mormón? Más discursantes y preguntas. Elder Andersen, bueno, la hermana Jones, Joy Jones, dice que la restauración también hizo una cosa importante, que fue restaurar el papel de la mujer en el mundo, que es un tema candente hoy, ¿no? Hay una pelea muy grande porque la mujer quiere recuperar naturalmente el papel perdido. Bueno, pues la hermana Jones dice que la restauración ayuda precisamente a esto, a restaurar el papel de la mujer como defensora de la fe. Así que las que sois mujeres y tenéis ese privilegio, recordad, tenéis un papel muy importante desde la restauración. Ahora que están peleando tanto por los derechos de la mujer, bueno, pues la restauración ha restaurado el papel fundamental de la mujer en el mundo, que es el de defensoras de la fe. Y los que habéis sido misioneros, sabéis que las mujeres son más receptivas al Evangelio que los hombres. Vamos a discutir ahora, pero... Es decir, ¿qué habrá en la exaltación? ¿Más hombres o más mujeres? ¿Quién se va a exaltar más, hombres o mujeres? Evidentemente más mujeres, porque aún más que los hombres son menos receptibles acá en la tierra, antes de esta vida también las mujeres han sido más receptibles al aceptar el plan de Cristo. Claro, y además yo oí hablar de diablos, pero nunca he oído hablar de diablas, ¿no? Y además, sabéis que habría un problema muy grave si hubiera más hombres que mujeres en la exaltación. No sería posible. La exaltación no sería posible si hubiera más hombres que mujeres. No lo vamos a debatir aquí ahora, pero quede ahí como esa idea. Por tanto,
la restauración devuelve a la mujer su papel fundamental, que son las grandes defensoras de la fe. Elder Andersen, ¿recordáis el Elder Neil L. Andersen? Dijo que debemos recordar las experiencias espirituales. ¿Habéis tenido experiencias espirituales especiales? ¿Están en vuestros diarios o están olvidadas? Él dijo una cosa muy importante: no debemos olvidar las experiencias espirituales que demuestran que Dios nos conoce y nos ama. Y nos lo está demostrando continuamente. Si lo conectamos con la restauración, podríamos decir lo siguiente: recordar las experiencias espirituales es convertir nuestra vida en la arboleda sagrada. Nuestra vida debería ser una arboleda sagrada con experiencias espirituales continuas. ¿Recordáis Doctrina y Convenios 59-21? Dice así. ¿Alguien la tiene para leerla o la leo yo? 59-21. A ver, ¿quién lo tiene? Que lo lea. A ver. Yo puedo. Adelante. Dice, y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Gracias. ¿Tú eres Perla? Sí. Muy bien, Perla. Muchas gracias. Entonces, a Dios, ¿por qué pensáis que no le gusta o le ofende que no veamos su mano en nuestra vida? Es decir, que no reconozcamos que las experiencias maravillosas que tenemos vienen de Él. Hay muchas personas que dicen que Dios no existe. Eso quiere decir que no son agradecidos. Y además, si no obedecemos los mandamientos, nunca tendremos experiencias espirituales. Entonces hay una conexión entre tener experiencias espirituales viendo la mano de Dios y obedecer los mandamientos. Si tuviéramos tiempo, podríamos compartir experiencias espirituales que hemos tenido, que demuestran que Dios existe, que nos ama y que está continuamente bendiciéndonos. Es decir, que nos conoce y está pendiente de nosotros. Elder Andersen, convertir nuestra vida en una arboleda sagrada. Nuestra vida es un tiempo sagrado en el cual estamos continuamente teniendo experiencias que demuestran que Dios nos conoce y nos ama. ¿Os acordáis lo que hizo Jesucristo cuando se apareció a José Smith? ¿Qué dijo? Le dijo, hola José. Y José le podría haber dicho, oye, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes tu nombre? ¿Y cómo sabes mis pecados que me los estás perdonando? Entonces, aunque no lo entendemos, Dios nos conoce y está pendiente de nosotros y está continuamente bendiciéndonos si nos dejamos. Elder Andersen. El Elder Douglas Holmes, dijo el Elder Holmes, el propósito de la restauración es establecer Sion. Dijo José Smith que la obra más importante de todas es el establecimiento de Sion. Cumplir los mandamientos y establecer Sion. Lo encontramos en Doctrina y Convenios, no hay tiempo, pero si vais a la sección 6, versículo 6, sección 11, versículo 6, sección 12, versículo 6, sección 14, versículo 6, siempre versículo 6, dice lo mismo. Habla de... Ya que me habéis preguntado y queréis saber qué es lo que debéis hacer, pues debéis trabajar para establecer Sion y cumplir los mandamientos. Y de eso habla el Elder Holmes, que el propósito de la restauración precisamente es ese, es establecer Sion. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues establecer Sion. ¿Qué es Sion? Es puro de corazón. Entonces, si yo soy puro de corazón, donde yo viva estará Sion. Yo espero que seamos tan puros, que influyamos, que inspiremos a los que nos rodean y convirtamos el lugar donde estemos en una Sion, especialmente esta época en la que estamos todos encerrados en la cárcel de Liberty Jail, ¿no? Cárcel de Liberty. El presidente Eyring, que dijo como último discursante del sábado por la mañana, dijo que la restauración tiene como propósito preparar a un pueblo para la segunda venida. Pregunto,
¿Formaré yo parte de ese pueblo cuando venga Jesucristo? ¿Os acordáis de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántas estaban preparadas para la venida del esposo? 5. ¿Qué porcentaje es ese? La mitad. Dijo el elder Oaks, las vírgenes representan a los miembros de la iglesia. Y yo me asusté. ¿Cuántos millones de miembros hay en la iglesia? ¿Cuántos millones de personas? 16 millones. Unos 16 millones, muy bien. ¿Y cuántos millones hay en el mundo de personas? 2.000 millones. 7.000 millones. 7.000 millones. De los 7.000 millones, solamente 16 son miembros de la iglesia. Y de esos 16 millones, solamente la mitad estarán preparados para recibir a Jesucristo. Por eso, cuando dice el presidente Ayrin que el propósito de la restauración es preparar un pueblo para la segunda venida, la pregunta es, ¿estaré yo allí? Hay un 50% de probabilidades de que sí o de que no. Pues a mí me pareció importantísimo lo de que es tan grande lo que va a suceder en los últimos días, que la magnitud y la grandiosidad que va a exigir toda la energía, la habilidad, los talentos, las capacidades de los santos, ¿no? O sea, como va a exigir todo de nosotros. Así que tenemos que estar preparados. Que no nos pase como las vírgenes que estaban dormidas, ¿no? Y quizás talentos que nosotros ahora pensamos que no los vamos a utilizar, luego van a ser súper importantes. Entonces, estar presente de que todo lo nuevo, todo lo que nos parece nuevo, pues puede ser de un día para el otro esencial, ¿no? Así que desarrollemos los talentos para que, como decía el presidente Ayrin, ayudemos a preparar al pueblo que estará listo y digno de recibir a Jesucristo. Muy bien, ahí tenéis un resumen de la sesión del sábado por la mañana. ¿Qué pasó el sábado por la tarde? El primer discursante fue el elder Ulises Soares. Lo que yo estaba comentando antes. ¿Qué dijo? Que el libro de Mormón es tan importante que fue el segundo, después de la primera visión, de los acontecimientos de la restauración. Así que el libro de Mormón es una parte fundamental, dijo él, del proceso milagroso del desarrollo del Evangelio. Es decir, que el libro de Mormón ayuda al milagro de la restauración. Sin libro de Mormón, y antes preguntaba yo, ¿qué pasaría si no hubiera venido a la tierra el libro de Mormón? Pues no habríamos tenido la plenitud del Evangelio, sería imposible la restauración sin el libro de Mormón, porque en él encontramos el desarrollo del Evangelio de Jesucristo, perdido durante la apostasía, compañero imprescindible de la Biblia, porque una de las leyes en Israel era que para que se juzgara un caso, ¿cuántos testigos hacían falta por lo menos? 2 o 3. Por boca de 2 o más testigos se decidirá todo asunto. Por tanto, la Biblia sola estaba la pobre muy abandonada. Por fin la Biblia está contenta porque ya tiene un compañero que le ayuda a dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Elder Soares. Es el milagro de la restauración. Y la pregunta que yo me haría es, yo tengo esa percepción de la restauración. ¿Es la restauración un milagro? ¿Queréis que me queje un momento para ser negativo? ¿Cuántos miembros de esta iglesia tienen una percepción de que la restauración es un milagro? Para tener esa percepción tenemos que entenderla. Y para entenderla, conocerla. Y para conocerla hay que tener un conocimiento de lo que vino y de lo que faltaba. En fin, lo veremos en otro discurso después. El de John McEwen. ¿Qué dijo el de McEwen? Dijo que la iglesia de Jesucristo está para que recibamos las bendiciones de la expiación por medio de las ordenanzas. Yo me acuerdo muy bien, a mí me bautizaron cuando tenía 20 años de edad. Conocí la iglesia como investigador, 19 años tenía, y cuando cumplí 20 me bautizaron. Y yo os podría explicar cómo cambió mi vida de golpe.
solamente con el bautismo y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Cómo transformó mi vida instantáneamente. Así que mi vida empieza cuando me bauticé. Y podríamos decir que la vida de Jesucristo, perdón, la vida de Faustino López es antes del bautismo y después del bautismo. Como dijo el de McKeown, la Iglesia de Jesucristo precisamente está para esto, para que recibamos las bendiciones de las ordenanzas. Las bendiciones de la expiación se comunican por medio de las ordenanzas, empezando por el bautismo. Sigo, el obispo Cosé. ¿Qué dijo el obispo Cosé? También habló del libro de Mormón. Dijo, gracias al libro de Mormón se ha restaurado el verdadero papel de Jesucristo en el plan de salvación. La apostasía había puesto a Jesucristo a un lado y no se entendía bien su papel en el plan de salvación. Por tanto, gracias a la restauración, gracias al libro de Mormón, Jesucristo y la expiación finalmente ocuparon el centro del plan de salvación. Es una de las respuestas a la pregunta anterior. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el libro de Mormón? El elder Renland, Dale G. Renland, los apóstoles, ¿qué dijo él? Dice, para aceptar la restauración necesitamos tener una sensibilidad espiritual. Tenemos que sentir. Es imposible que alguien entre en contacto con la restauración y no sienta algo. Yo estuve buscando la Iglesia de Jesucristo y el propósito de mi vida durante años, desde que tengo uso de razón, buscando por todas partes. Cuando finalmente me encontré con los misioneros, estaba con un grupo de compañeros de la universidad, éramos un grupo de estudiantes, de unos 6 o 7. Nos sentamos allí con los misioneros, nos dieron la primera charla sobre la primera visión, nos dieron la segunda charla sobre el libro de Mormón, y en la tercera charla estaba yo solo. Se habían marchado porque no tenían interés. Pero yo no podía dejar aquello. Por fin había encontrado lo que estaba buscando. No lo iba a perder. Y han pasado ya de esto 40 y cuantos. Si estamos en el año 2020 y aquello fue en 1971, ¿cuántos años han pasado? ¿Quién sabe restar? 49. 49 años. Yo tenía 20 años y ahora tengo 70, pues ha pasado medio siglo. Medio siglo. Y todavía no lo puedo olvidar. Después de bautizarme me encontré en el metro de Madrid con uno de los compañeros estudiantes que fue el que nos reunió a todos para recibir la charla, que fue el que uno de ellos encontró a los misioneros en la calle, o formó un grupo de estudiantes para recibir la charla por curiosidad, me llamó a mí por teléfono, Faustino, vente aquí, que no los mormones y tal. Bueno, pues escuchamos las charlas, ellos me abandonaron, yo seguí, me bauticé y aquí estoy medio siglo después. Y yo me lo encontré después de bautizarme en el metro, y me dijo, hombre Faustino, ¿qué tal estás? Hombre Gerardo, oye, ¿qué pasó con aquello de los mormones? Digo, yo seguí, y me bauticé, ay, pues me arrepiento por haberte llamado, por mi culpa, te han lavado el cerebro. Digo, hombre, que me lo han lavado, y bien limpio que me lo han dejado. Bien que me lo dejaron de apostasía y de tinieblas. Bueno, esa fue mi experiencia, sentir. O sea, ¿qué dice 1 Nefi 17:45? ¿Quién tiene un libro del Mormón por ahí? 1 Nefi 45. ¿Qué problema tenían Lamán y Lemuel? 1 Nefi 17:45. El que lo tenga, adelante. Vale. Sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto a un ángel y él os habló. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Por tanto, os ha hablado con voz de trueno que hizo temblar la tierra como si fuera a partirse. ¿Cuál era el problema de Lamán y Lemuel? Que no podían, al perder la fe, no podían llegar a escuchar realmente con el corazón y poder solucionar sus problemas.
Por eso dice, habéis dejado de sentir, habéis visto un ángel, habéis tenido muchísimas experiencias espirituales, como decía el Andersen, habéis tenido experiencias espirituales y no habéis sentido nada. Son como piedras. Se les puede parecer un ángel o 1000 ángeles, es igual, no importa. Aquellos dos misioneros eran 2 ángeles para mí, no 1, 2. 2 ángeles hablándome de algo maravilloso. Los 4 meses que estuve yo investigando la iglesia fueron los 4 meses más importantes de mi vida. Aquello fue una experiencia inolvidable. Como decía Oliver Cowdery cuando estaba tomando notas del dictado del Libro de Mormón, días inolvidables. Aquellos compañeros se fueron todos porque no sentían nada, pobrecillos, eran trozos de piedra. O como me decía mi madre cuando me portaba mal, eres un cacho de carne con ojos. Pues hay personas que son cacho de carne con ojos. No tienen nada dentro. Es imposible que entremos en contacto con la restauración y no sintamos nada. Es imposible. Pero bueno, así pasa con algunos. ¿Qué dijo el elder Benjamin Tai? Dijo precisamente que el testimonio del Libro de Mormón es el principio. Si tenemos un testimonio del Libro de Mormón, a partir de ahí vendrán todos los demás. El Libro de Mormón es el que unifica nuestra experiencia espiritual y la convierte en el poder para perseverar. Lo que decíamos antes, ¿qué pasaría si desapareciera el Libro de Mormón? El elder Stevenson, Gary E. Stevenson, habló del templo. ¿Os acordáis que el templo del lago Salado están reformándolo y restaurando sus cimientos para que aguanten los terremotos? Que ya van 2 en el lago Salado. 2 terremotos. Yo creo que el diablo quiere tirar algo por allí. Está mandando telemotos justo al lago Salado. Que el Señor bendiga a los salados. Y él dijo que así como están restaurando el templo para que aguante todo tipo de terremotos, nosotros también deberíamos recibir una restauración personal para que aguantemos todos los problemas que estamos teniendo. La restauración del Evangelio efectúa en nosotros una restauración personal y nos da un cimiento para aguantar todos los terremotos que tengamos. Ese es el último discurso del sábado tarde. Pasamos al sábado noche, como la película. Igual Sábado... también preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros para que estemos firmes, ¿no? ¿Qué nos falta a cada uno de nosotros para estar más firmes contra cualquier terremoto, ¿no? ¿Qué necesitamos reconstruir igual, ¿no? Alguna cosa que tengamos que reconstruir. Entonces tenemos que evaluar y decir, bueno, yo en el templo hay que restaurar el cimiento. Y en mi caso, ¿qué hay que restaurar? La ventana para que entre la luz. Algo hay que restaurar para que no pierda la sensibilidad de las cosas espirituales. Buen comentario. ¿Quién fue el primer discursante del sábado noche? El elder Gong. Él utilizó una palabra muy interesante que es la teofanía. Dice que la restauración empezó con una gran teofanía. ¿Sabes lo que significa teofanía? ¿Qué significa teo? Dios, ¿no? Teo es Dios, teología, ¿no? Teocracia. Entonces, teo es Dios. ¿Y qué significa fano? Fania, teofanía, es aparición. Entonces, una teofanía, que también el presidente Nelson utilizó esa palabra después, teofanía es la aparición de Dios. Y el principio de la restauración fue esta gran teofanía, la aparición de la divinidad. Y el principio de la restauración es una gran teofanía, que es nuestra conexión con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿la restauración también nos ha conectado a Dios, con Dios, a nosotros? ¿Es para nosotros la restauración una gran teofanía? Es decir, ¿nos ha hecho que la aparición de Dios también la tengamos nosotros? José Smith tuvo esa experiencia, la gran teofanía. Dios se le aparece, la divinidad se le aparece. Y nosotros. La clave para
perseverar en la restauración es una gran teofanía. Es decir, que también nosotros tengamos una conexión con Dios mediante esta manifestación divina en nuestra vida. Nuestra propia primera visión, lo que decía el Elder Andersen, que nuestra vida sea una gran arboleda sagrada con experiencias espirituales, que es nada más ni nada menos que una gran teofanía, la manifestación de la divinidad en nuestra vida mediante experiencias espirituales. Y de esa manera podemos perseverar, si no, acabamos abandonando la iglesia. ¿Por qué abandonamos la iglesia? Porque perdemos la conexión con los cielos. Dejamos de tener experiencias espirituales y se acabó. ¿Os acordáis que en esta conferencia hablaron dos jovencitos, un jovencito y una jovencita y un jovencito al principio, y los dos hablaron del sacerdocio como poder para bendecirnos? Y me interesa también escuchar a los dos jovencitos. Es la primera vez que dos jovencitos tienen la invitación de participar en una conferencia. Y luego la hermana Bingham, Jan Bingham, habló de la mujer y el hombre, el papel del hombre, el papel de la mujer. Una reivindicación del papel de la mujer. Aquí no hay nadie superior a nadie. Incluso ella dijo que no se trataba de sean iguales, sino, repito, no se trata de que el hombre y la mujer sean iguales, sino que tengan cada uno su papel y que lo cumpla. Y son papeles complementarios. Si el hombre y la mujer tienen el mismo papel, entonces hay un empobrecimiento. El hombre tiene su papel, la mujer tiene su papel, ningún papel es mejor que el otro, pero los dos son necesarios y complementarios. Interesante. Incluso una pregunta que voy a haceros, porque luego el Elder Oaks o el presidente Oaks habla de esto, y ya habló anteriormente. Él dice, en una ocasión dijo, no hay que decir, dijo el presidente Oaks, no hay que hablar del sacerdocio y la mujer. Hay que hablar de los sacerdotes y la mujer. Y dijo, el sacerdocio es algo más que un oficio. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Eso es para hacer una tesis doctoral. No el sacerdocio y la mujer, hay que decir los sacerdotes y la mujer. Porque el sacerdocio es algo más que un oficio. ¿Qué tal? ¿Estáis pensándolo? Porque si decimos el sacerdocio y la mujer, estamos excluyendo a la mujer del sacerdocio. Pero la mujer también participa del sacerdocio. El sacerdocio es un gran paraguas debajo del cual están los hombres y las mujeres, por igual. Si yo digo el sacerdocio por un lado y la mujer por otro, estoy separando a la mujer del sacerdocio. Es decir, los sacerdotes y la mujer, ambos participando debajo del paraguas del sacerdocio. Por eso la hermana Bingham habla de que el sacerdocio une al hombre y a la mujer, porque los dos participan del sacerdocio. Y no hay tiempo para desarrollarlo, pero es un tema que os invito a estudiarlo y a leerlo. Presidente Ayrin dice, el presidente Nelson nos dijo que meditáramos sobre un punto. ¿Cómo me ha bendecido la restauración a mí? Y él hace un desarrollo en su discurso de lo que él ha descubierto, él y su esposa, en esta meditación. Por eso la pregunta la repito yo. Es decir, ¿de qué manera me ha bendecido a mí la restauración? Es un buen punto para evaluarse. ¿La restauración me ha bendecido a mí en qué? Y descubrir cosas concretas, sin las cuales yo no sería yo, o mi vida no sería como es. Si quito la restauración, como decíamos del libro de Mormón, ¿qué pasaría? Sin la restauración, ¿qué pasaría? Yo lo podría responder muy bien, porque yo sé lo que he sufrido, sin exagerar nada. Yo era un adolescente preguntando a Dios, Padre Celestial, ¿quién soy yo y por qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que se espera de mí? Y por las noches, éramos sus hermanos, todos dormían y yo empapaba mis almohadas con mis lágrimas. Durante años. Y por fin vinieron los misioneros y ya tengo paz. Yo podía decir muy bien lo que ha traído la restauración a mi vida. Me ha traído la paz, respuestas a mis preguntas que durante años estoy buscando. Si alguien no vive así es porque es un cacho de carne con ojos.
Es que también sentirse perdida es algo malo y se siente muy fatal. Exactamente. Por algo nos dan el Evangelio, para poder coger una vía y llegar a la exaltación con nuestra familia. Muy bien, porque dicen, y lo vamos a ver después, la restauración, lo dijo el de Christofferson al final de la conferencia, la restauración no es para nosotros, es para todos. Todo el mundo la necesita, por tanto hay que ir al mundo a compartir la restauración. Y no importa si no la aceptan, tenemos que compartirla. Y luego ya que cada cual haga con ella lo que quiera, ¿no? El presidente Oaks habló del sacerdocio y de las llaves, de lo que estábamos comentando hace un momento, con respecto al sacerdocio y las mujeres. Mejor dicho, los sacerdotes y las mujeres. Y termina la sesión de este sábado por la noche con las palabras del presidente Nelson diciendo que gracias a esta oración la Iglesia de Jesucristo está de nuevo sobre la tierra. La Iglesia de Jesucristo ya está sobre la tierra. Por fin. Yo cuando conocí la Iglesia y me bautizaron y vi que había apóstoles vivos, era como si lo hubieran metido dentro del Nuevo Testamento. Para mí fue como entrar en una vida completamente nueva. Aquí hay apóstoles. Y me parecía mentira que yo fuera parte de la Iglesia de Jesucristo en el siglo XX. Con apóstoles en la época de la Biblia. Por eso el presidente Nelson del sábado por la noche, la restauración hace que la Iglesia de Jesucristo, la misma que había en el Nuevo Testamento, esté de nuevo sobre la tierra. Domingo por la mañana, el primer discursante fue el de Rasband. Y el que la restauración se profetizó en muchas ocasiones y citó muchos ejemplos de profetas que la profetizaron o que la anunciaron, diciendo lo que muchos habían dicho, que la primera visión fue el principio. ¿Qué dijo la hermana Bonnie Cordon? Lo que estabais comentando hace un momento una de vosotras. Él dijo que la primera visión trajo una luz. Ella contó la experiencia del Elder Perry, ¿os acordáis? Que lo llevó a alimentar las gallinas y ella iba a plantar la que el Elder Perry de repente se encontró metido en el riachuelo ahí, chorreando. Y dijo, mira, la próxima vez alúmbrame a mí para que yo también pueda ver el camino, ¿no? O sea, y ella saca la conclusión, dice, es muy importante, la restauración ilumina el camino. No solamente para mí, sino para todo el mundo. Por eso hay que compartir esa luz con el mundo. Y Elder Holland, ¿os acordáis del discurso de Elder Holland? Qué gran discurso dio. Él dijo, imagínate que estás en el siglo XIX. Todavía no se ha hecho la restauración. ¿Qué es lo que echaríais de menos si hubiera nacido antes de la restauración? Si de repente hacemos una metanoia, le dice, ¿no? La mente. Entonces hacemos un cambio de mente y decimos, ahora yo, imagínate que no sabes nada. Estás en el siglo XIX, antes de 1820. La restauración no ha sucedido y vives en plena apostasía. ¿Qué echarías de menos? La seguridad que se tiene de que podemos ser salvos y de que por medio del arrepentimiento y por medio de nuestras oraciones podemos ser respondidos. Los que habéis nacido en la restauración, eso que estás comentando, muy importante. Claro, los que han nacido en la iglesia, mi esposa es primera generación, ella conoció la iglesia por su lado, yo soy primera generación, la conocí por el mío, nos conocimos en la iglesia y nos enamoramos y nos casamos y nos sellaron en el templo de Suiza, que era lo más cercano que había. Y nuestros hijos son la primera generación nacida en la iglesia. Ellos no saben lo que es la apostasía porque no la han sufrido. Yo sí, 20 años. Que 20 años no es nada. No es nada. Y lo he dicho hace, lo repito, empapaba mis almohadas con mis lágrimas. Y me dan ganas de llorar todavía. Así que yo sí sé lo que es estar antes de. Por tanto, decía el de Holland, si yo hubiera vivido antes de la restauración, ¿qué habría echado de menos? Bueno, entonces hace una lista de todo lo que ha traído la restauración.
Es un discurso muy importante para que tomemos conciencia de lo que es la restauración, que es un milagro maravilloso sin la cual no podemos vivir. Es como si a mí me dijeran, oye, ¿qué pasaría si no estuviera tu esposa, si no estuvieran tus hijos? ¿Cómo podría vivir? ¿Cómo voy a vivir yo sin... ¿Cómo podría yo vivir sin la restauración? Empieza a ver las cosas que han restaurado, quítalas de tu vida y ¿qué quedaría de ti? Yo a veces lo digo, si ahora mismo desaparece la iglesia, yo desaparezco con ella. Ya. Después de siglos. Milagros. Eso es. Me dice, oye, ¿tú alguna vez te vas a marchar de la iglesia? Digo, y si me marcho de la iglesia, desaparezco. Ya. El mismo momento que yo dejé la iglesia, desaparezco, porque yo soy la iglesia, soy fruto de la iglesia. Yo no puedo ir a la iglesia porque la iglesia soy yo. ¿Os acordáis de ese poema? ¿Quién conoce la rima de Becker que dice, ¿qué es la poesía? Me preguntas con tu pupila azul en mi pupila. Y tú me lo preguntas, la poesía... Eres tú. Eres tú. Si alguien me preguntara, Faustino, ¿qué es la restauración? Digo, ¿y tú me lo preguntas? La restauración soy yo. Como el templo del lago Salado, me han restaurado, no puedo dejarlo, si lo dejo me hundo en el próximo terremoto. Por eso Elder Holland es un hombre muy tierno. Al final dice, mi esposa, yo lo que echaría de menos es que mi esposa y yo estuviéramos sellados para siempre. ¿Qué es eso de que la muerte nos separe? No puede ser. ¿No? Puede ser. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, veíamos la televisión, no sé los que erais, sois todos más jóvenes que yo, pero había un programa que se llamaba Esta es tu vida. Y sacaban una persona ahí y empezaban a hablar de él y de repente le ponían en contacto con gente que hacía muchos años que no veía, etcétera, ya contando su vida. Un hombre muy mayor, ya viudo, hacía años que se había quedado viudo. Y le preguntaban cosas. Y de repente el que dirigía el programa le dice, a ver, háblenos de su esposa, que hacía años que la había perdido, y se puso a llorar. Claro. Y no podía hablar. Dijo, no, por favor, de eso. Hacía años que se había quedado viudo y no la podía olvidar. Y entonces, ¿cómo se puede vivir si sabes que esa persona que tanto amas, cuando te mueras, te la vas a encontrar en el cielo? ¿Quién eres tú? Yo no soy nadie, ya se acabó. El matrimonio era para la tierra, no era para la eternidad, que es el absurdo de la apostasía, decía el de Holland. ¿Cómo voy a aceptar yo que mi esposo y yo dejemos de ser esposo y esposa, padres de nuestros hijos para siempre? Entonces, eso lo echaría yo de menos, dice él. En fin. Quiero decir una cosita. Sí. Yo estaba pensando en eso, que quizás lo fundamental es la esperanza, ¿no? La esperanza que te da la fe. Pero en estos días que son difíciles y así, yo estaba pensando en José Smith, que vivía en esa época, ¿no? Y los desafíos que tenían, que era tremendo, ¿no? Tanto pues en todo, en la salud, en el transporte, en todas las cosas que pasaban y cómo él tenía una esperanza, una ilusión y buscar, y también el desafío que tuvo y de seguir adelante, de esperanza de que eso iba a ayudarnos en el futuro, ¿no? Sin esa esperanza que él tuvo y todos los que estuvieron en esa época, realmente no hubiera sido posible la restauración. Y ahora es la esperanza que tenemos que tener nosotros, de que todo nos vamos a volver a ver, de que nuestra familia puede ser eterna, de que nuestros compañeros van a estar con nosotros, de que vamos a encontrar una pareja para vivir y para progresar. Es decir, la muerte, ¿no? Tantas la muerte cosas, ¿no? Tantas cosas. Por eso es muy importante recordar esto. Mi esposa es una mujer de partos de riesgo. Y con el primer niño no hubo problemas, pero con el segundo fue una cosa horrorosa. Tuvo 12 ataques de eclampsia. ¿Sabes lo que es una eclampsia? Rechazas el feto, albúmina en sangre, ataques epilépticos. Tuvo 12 ataques. La vena sí se la partió por la mitad. Cuando la llevamos inmediatamente con la ambulancia a la clínica, el ginecólogo me dijo, mire, yo no respondo ni por la madre ni por el hijo. El niño estaba de 8 meses.
Dios misericordioso me hizo que yo estuviera allí, porque mis viajes continuos hacían que la dejara sola. Si el primer hijo nació estando yo en Málaga. Oh. Con el segundo, Dios afortunadamente me dejó allí, si no, se habría muerto ella entre ataque y ataque, ella muerta, el niño pequeñito del primero allí, bueno, cosa horrorosa. Y lo único que a mí me alentaba era saber que era mi esposa para siempre. Por eso el discurso siguiente es el de Bernard. El de Bernard dijo que la clave de la restauración son las llaves que trajo Elías el profeta. ¿Qué llaves fueron aquellas? Las llaves a sellar a las familias para siempre. Y no sé cómo todavía hay gente que no se da cuenta. Es una clave. Si somos sensibles, inmediatamente tenemos que decir gracias, por favor, yo quiero ser mormón porque no quiero perder a mi esposo ni a mi esposa. ¿No? Digo yo. Y el presidente Nelson terminó la sesión esta del domingo por la mañana con la proclamación. ¿Habéis leído la proclamación que se llama, cómo se llama? La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Sí. Hay que leerla y aprendérsela de memoria. Que empieza diciendo Dios es nuestro Padre. ¿Y eso qué significa? Es que nos ha dado un nacimiento divino. Somos hijos de Dios. Aquí, si yo pudiera, me soltaría la lengua. Porque, ¿sabéis cuál es el problema más grave en toda la historia de la humanidad? El error más grave que más daño ha hecho a la humanidad es la doctrina que dice que fuimos creados de la nada. Éramos nada y de repente ahí estamos. Por tanto, no somos hijos de Dios. ¿Sabéis lo que dice el credo católico? No, pero tú no, porque yo sí he sido católico. ¿Tú, Milagros, has sido católica algún tiempo? Le decía, engendrado, hablando de Jesucristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Él, solo Él, nosotros no. Nosotros no hemos sido engendrados, hemos sido creados de la nada. De la nada, no somos de la misma naturaleza que el Padre. Por tanto, no somos hijos de Dios, por mucho que lo digan. Estamos desconectados, dirían los filósofos, desconectados ontológicamente de Dios. ¿Qué significa eso? Que nunca seremos como Dios, que jamás podemos conectarnos con Dios, que jamás podemos ser como ellos. Es como si, por ejemplo, si yo adopto un niño que no es mío, legalmente es mi hijo, pero cuanto más crezca será, ese hijo no se parece a ti. Digo, pues no, entonces, bueno, legalmente es mi hijo, pero no es mi hijo, por tanto nunca será como yo, ¿no? Sobre todo si es de otra raza o no. Pues eso es lo que dice la Iglesia Católica. A Jesucristo lo engendró y es de su misma naturaleza, pero a nosotros nos creó, somos cosas. Eso se llama cosificación, pero bueno, hablaremos de eso otro día, de la filosofía. Dios nos ama, somos sus hijos, y el amor de Dios se manifiesta en la expiación y luego hace una lista de todos los pasos de la restauración. Muy interesante el documento que se convierte ya con el de la familia en algo fundamental. Y terminamos rápidamente con la sesión del domingo y algunos comentarios vuestros. El domingo por la mañana, ¿quién empezó? Empezó el Elder Rasband. Que la restauración está en boca de todos los profetas. La hermana Cordon, bueno, si esto ya lo he dicho, ¿no? Yo me he adelantado y he metido el domingo por la mañana, y esto ya lo hemos comentado. Entonces, vamos al... No, es que he dicho domingo por la mañana, ya lo último es domingo por la noche, que quería repetir el mismo domingo. Domingo por la noche o por la tarde y terminamos. El Elder Oaks dijo que debemos leer con oración la proclamación de la restauración para que tengamos un testimonio de ella, porque resume toda la restauración. Y sentí, dice él, el gozo de la restauración, el milagro de la restauración. ¿El milagros? Sí. Y yo espero que lo seáis. Una de las cosas que a mí, oye Faustino, ¿tú a qué te gustaría? Me gustaría que todo el mundo supiera que esto es un milagro y tuviera conciencia de por qué es un milagro. La restauración es un milagro y si no tenemos conciencia de eso no estamos seguros en la Iglesia. Estamos de milagro aquí, ¿no? Ya te digo. ¿Qué dijo el de Cook? Habló precisamente de la revelación continua. La revelación continua es la savia del Evangelio y conecta la revelación profética a la revelación personal. Es fundamental. La revelación continúa y yo recibo revelación
lo mismo que los profetas reciben revelación, los profetas para la Iglesia y yo para mi vida, que confirma la revelación de los profetas. Entonces la revelación es la clave de la restauración. Por fin los cielos se han abierto y ya se comunica con los hombres. Hay revelación. Eso que les da una especie de reacción alérgica, le da reacción alérgica a los protestantes. No quieren más revelación. La Biblia, ya tengo bastante con la Biblia, si no la leo, ¿para qué voy a leer encima el libro? La revelación es fundamental. Por eso os he dicho hace un momento, al empezar, ya para terminar también, es que las conferencias generales son revelación, y si no las estudiamos es porque no damos ninguna importancia a la revelación. Deberíamos conocernos de memoria todas las conferencias. Eso es, sí. ¿Eh? Sí, estoy de acuerdo. Claro. Muy de acuerdo. Tú dices a tus amigos, oye, en la iglesia recibimos revelación porque tenemos profetas. ¿Y cuál fue la última revelación que tuvo tu profeta? Pues la última... Por favor. ¿De qué nos sirve tener profetas, apóstoles y profetas si no tenemos ni idea de lo que dicen y nos importa? No hay ninguna diferencia entre un miembro de la Iglesia de Jesucristo y uno que no es miembro de la Iglesia de Jesucristo si el miembro de la Iglesia de Jesucristo no sabe lo que dicen los profetas y los apóstoles, que es el cimiento de la Iglesia. Por lo tanto, cuando hay conferencia general hay que sacar el papel y el lápiz y tomar nota y tenerlo ahí bien claro en nuestro diario. Yo el año pasado hice mi conferencia, el resumen de la de octubre, y la palabra clave, ¿cuál era? Lo he dicho antes. Convenio, la senda de los convenios. Y ahora la clave es restauración. La restauración. A mí me gusta eso, buscar la palabra en torno a la cual gira toda la... Por tanto, de eso habló el Elder Cook, la revelación. El Elder Ricardo Jiménez, ¿de qué habló? Pues habló de lo mismo, que la restauración empieza con la primera visión y una especie de roca contra las tormentas. Cuando vienen las tormentas, y ahora tenemos muchas tormentas, dice que mi testimonio de la restauración será el cimiento sobre el que aguantaré las tormentas, como el lago salado el cimiento para que aguanten los terremotos. ¿Qué dijo el Elder Uchtdorf? Pues él habló de una cosa muy interesante y es la importancia de participar en la restauración. ¿Y qué pasa cuando participamos en la restauración? Pues que nos restauramos nosotros. Si queréis que os resuma la importancia de los llamamientos, para mí son tan importantes que yo soy el fruto de los llamamientos. Cuando yo me bauticé dije, nunca diré no a un llamamiento, porque entro en una iglesia que funciona en el voluntariado. Entonces he tenido, bueno, hasta hace poco tenía 8 llamamientos. Madre mía. Ya se han apiadado de mí y me han quitado 5 o 6, entonces ya tengo nada más que 3. Pero los llamamientos son los que transforman nuestra vida. Por eso él dice, la restauración, si participamos en ella, nos restaura a nosotros, porque los llamamientos son para nuestro desarrollo personal. Y el presidente, el Elder Uchtdorf, habla de esto, de cómo los llamamientos nos permiten participar en la restauración y esa participación nos desarrolla. El voluntariado está hecho para que nos desarrollemos. No es para ahorrar dinero, es para fortalecernos a nuestros llamamientos. Por tanto, si alguien no cumple con un llamamiento, está renunciando a una herramienta de progreso. Elder Clayton habló de los hogares mejores. ¿Dónde están los mejores hogares? Dice, el mejor hogar no es la casa, son las personas. Y las personas son las que hacen que un hogar sea mejor. Y somos el fruto de la restauración, de lo que estamos hablando. Y terminamos ya, el de Christofferson dijo, la restauración no es para nosotros, es para todo el mundo. Debemos compartirla. Y el presidente Nelson terminó diciendo, y continúa, esto no ha terminado, la restauración continúa. Y esas son las cosas que yo he apuntado de la conferencia. Como digo, yo hice un resumen de la conferencia que he compartido con los que he podido. Este es el resumen del resumen que también he mandado por ahí para que lo tuvierais como para esta charla. Y sirve como una idea, en mi opinión, la más importante, y es que las conferencias hay que aprendérselas, como si nos fueran a examinar de ella. Porque mostramos que valoramos a los apóstoles y profetas. Si no, no hay ninguna diferencia entre nosotros y los de fuera. Los de fuera no se enteran y los de dentro tampoco. Ya. ¿No? Eso pasa con esos jovencitos que tenemos en casa, nuestros hijos, les estamos haciendo las cosas durante años y no hacen ni caso. Luego los mandamos a la misión, o se van ellos a la misión, y nos escriben una carta.
papá, mamá, el presidente de la misión nos ha dicho algo maravilloso, nos ha dicho esto, esto y esto. Y como que hemos estado diciendo nosotros durante que nunca hiciste ni caso. Bueno, pues más vale que nunca, ¿no? Pero lo mismo pasa con los apóstoles. Ellos hablan y si no les hacemos caso, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve más si no hacemos caso? ¿De qué nos sirven los apóstoles y profetas si no nos hace caso? La revelación profética está, la revelación continúa y como dice el presidente Nelson, esto no se ha terminado. Y es un trabajo de todos, para todos. La restauración es una obra de todos, para todos. Y varios apóstoles, entre ellos el de Rudolf, ha invitado a la persona de fuera que vengan y se unan, disfruten con nosotros de la restauración, porque es algo a compartir y no a guardar. Y este es mi testimonio y mi resumen. Así que, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos para un debate y preguntas? Si tenéis preguntas es el momento para comentar o decir cosas que habéis sentido mientras yo hablaba. Y ya después de esto, Evelyn asignará una oración y terminaríamos. A ver, ¿cuántos minutos tenemos, Evelyn? 15. 15 minutos, venga. Ay, 15 minutos. Venga, ¿qué queréis decir por ahí? ¿Comentar o preguntar? Después de lo oído, comentar o preguntar. Ok. Dale. ¿Quieres ver a los demás? Yo no sabía que se podía ver a los demás. El que habla Ay, aparece mira. ahí en primera fila. Samantha. El que hace un ruido aparece lo primero ahí. A ver, ¿quién quiere comentar o preguntar algo antes de marcharnos en 15 minutos? A ver, lo que más os haya impresionado o a las dudas que hayan quedado. ¿Yo puedo hablar? Venga, adelante. A mí lo que me llamó la atención de esta última conferencia fue que la importancia de, bueno, ahorita todos los templos están cerrados, ¿no? Pero nos hacen una invitación de que el templo que edifiquemos ahora sea el de nosotros mismos, ¿no? Que nosotros mismos nos edifiquemos, que los cimientos que pongamos sean los de nuestro testimonio, porque vendrán pruebas difíciles en las que se verá a prueba nuestro testimonio, ¿no? Y justamente también me enviaron un mensaje que decía que ya no es tiempo de estar solo convencido, sino convertido, y eso lo dijo el profeta también. Y sinceramente la última conferencia que tuvimos para mí me sirvió muchísimo, porque todos estábamos a la expectativa, ¿no? Estamos en emergencia a nivel mundial, muchos lejos de nuestras familias, pero el Evangelio siempre es ese bálsamo que necesitamos para afianzarnos y saber en quién hemos confiado. Puede ser para los hermano cabeza, ¿no? Entonces el templo se ha cerrado, pero el hogar no. Y nos dijeron en la conferencia pasada que debemos convertir nuestros hogares en santuarios de fe. Sí. Santuario. Un santuario es un templo. Es el nombre que se da al templo y al tabernáculo en el Antiguo Testamento. Por tanto, un santuario es un templo. ¿Y cuál es nuestro templo ahora que están cerrados los otros? Nuestro hogar. ¿Cuáles son los mejores hogares según el Elder Clayton? Las personas. Las personas que hay dentro, que tienen el espíritu de Sion. Muy bien. Y son mensajes muy interesantes. Muchas gracias por esa participación. Más cosas. ¿Puedo hablar yo? Adelante. Habla. Bueno, yo quería compartir lo que realmente, aparte de que como estamos aquí todos en casa, los domingos, cuando tenemos que preparar una clase, nosotros somos 3 en casa y tengo a una hermana pequeña y le asignamos que dé una clase en algunos domingos y es muy divertido al final, porque realmente tener en casa ese espíritu y esa paz que tenemos a la hora de preparar la clase como ella es algo precioso, y aunque estén cerradas las iglesias, podemos fortalecernos como familia y espiritualmente. Muy bien. Convertimos a los niños en maestros. Muy bien. Es el momento de hacer llamamientos familiares. Bien hecho. A ver, ¿algún valiente más?
¿Cuántos, a ver, cuántos están más de uno detrás de la pantalla? A ver, que diga hola, el que está más de uno. Hola. Dos a la vez. ¿Quién más? Marta. Hola. Perlita. Hola, no te ni nada. Ahí estás. Muy bien. Hola. Y está Brandon y Caroline seguramente detrás ¿Y también. dónde están? Que no los veo. Sí, está Sonia. Ujú. La Sonia, muy bien, acompañada. A ¿Dónde mí me está gustó, mirando ¿sabes qué me gustó mucho? La parte cuando Ugdolf dijo que nosotros, que cada uno de ustedes no tiene que recorrer el camino de esta vida solo, ¿no? Que nuestro Padre Celestial no nos ha abandonado para que andemos errantes en tinieblas, ¿no? Sino que nos ha dado luz y podemos estar acompañados. Y la idea de esta clase también es fortalecernos, pero también saber de que no estamos solos. Aunque veamos unas 4 paredes, igual algunos tienen suerte de tener un balcón, pero en realidad no estamos solos. Y cuando tengáis su clase, que con su maestra, igual o con su maestro, que son igual 4, 5, 6, 7 los que se puedan conectar, siempre son recordados y son queridos, ¿no? Y que las clases siguen adelante, no hemos cortado nada. Faustino también nos hace este servicio de ayudarnos desde lejos, ¿verdad? Faustino, que lo hace con gusto, pero también que les extrañamos muchísimo. Cuando tenemos oportunidades de estar juntos, que las aprovechemos, ¿no? Cuando podamos. Ahora tenemos fotos, por suerte, pero también tenemos estos medios para estos tiempos pasarlo así. Pronto va a pasar todo esto, ¿no? Pero ahí vamos a valorar más las oportunidades que tenemos de ir a Vitoria, de ir a Pamplona, a Donosti, a poder ir a Logroño, ¿no? Que Santander, Las Arenas, poder llegar a Burgos también, ¿no? Son maneras de conectarse. También recordar que todos ustedes tenéis la manera de conectarse también, de toda la estaca. Tenéis vuestros WhatsApp, en general ahí podéis compartir lo que podéis sentir, de repente un domingo o un día como comparten una clase o lo que sea, ¿no? Ahora voy, espera. ¿Queréis Muchas decir gracias. algo? Perdona, Gracias, ¿podría decir Evelyn. algo? Adelante. Soy la madre de Sonia, estoy aquí a su lado, fui a trabajar, pensé no llegar, y el Señor me dio pues la rapidez de que ya iban a empezar, creo, cuando empezaba, Sonia estaba tranquila aquí en casa, pero ya sabía de las clases de instituto, gracias a una hermana que nos colocó en el grupo de WhatsApp. Y para mí es un privilegio porque yo estuve en instituto cuando conocí la iglesia y eso fue uno de los, vamos a decir, los pilares también que me ayudó para mi testimonio a aumentar. Y ahora comparto a mi hija esto, que ella puede seguir también en el instituto. Ella tiene su dificultad, una discapacidad intelectual, pero ella siente que esto es bueno. Y Sonia, Sonia, ¿qué estamos haciendo en casa más? La oración. Sí, estamos haciendo la oración constante. Eso quería compartir, ¿no? De que sigamos orando y velando y en los hogares estamos ahora más unidos, porque esa es la única forma que nos va a ayudar para todo esto hacia adelante, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. A ver, una mano en alto. Algo que me gustaría compartir es de el amor que pude sentir que tiene nuestro profeta por cada uno de nosotros. Nunca había sentido ese sentimiento tan grande de amor y de preocupación. Y me gustaría recordar algo que dijo la hermana Córdoba,
acerca de que está bien que seamos una luz en el mundo, una luz para los demás, pero que también debemos de saber alumbrar el camino de la forma correcta. ¿Y cómo podemos alumbrar el camino de la forma correcta? En estos tiempos sabemos que es muy difícil la situación, tal vez no la nuestra, pero sí la que otras personas están viviendo. Y puedo decir que yo me siento fortalecida, pero tal vez nuestros amigos o el resto de familiar no. Entonces podemos ser una luz para ellos, podemos alumbrar su camino, ayudarles a encontrar la paz y el consuelo que necesitan. Y pienso que es importante que nos fortalezcamos a nosotros mismos, que fortalezcamos nuestro testimonio, que eso es muy bueno y está muy bien, pero también es importante ayudar a fortalecer el de los demás. Y eso es lo que quería compartir. Muchas gracias por esas palabras. Hay que compartir el testimonio. Gracias. ¿Más cosas por ahí que queráis compartir? Yo, Adelante. a mí lo que más me ha llamado la atención de la conferencia general era que creo que en 2 discursos se habló de hacer sacrificios. Y bueno, la restauración está llena de sacrificios por parte de todos los miembros. Y si queremos formar parte de la restauración, nosotros también tenemos que hacer sacrificios. Y creo que es un buen momento para que pensamos en lo que nosotros vamos a poner en el altar y contárselo o compartirlo con alguien en quien confiemos para que también nos pueda ayudar y lo podamos hacer juntos. Pero la verdad es que el Evangelio hay que hacer sacrificios siempre y tenemos que pensar en ello para que realmente lo hagamos con amor y todos tenemos que poner algo en el altar, entonces es bueno que pensemos en ello. Muy bien. Vamos a sacrificar todo. Sin eso es imposible que funcionemos, así que muchas gracias. Tenemos que pagar cada uno su parte y entonces funciona. Si no hacemos cada uno su parte, no funciona. Eso no es. Que uno empuje y los demás se dejen empujar. Ya. Milagro, di algo. Bueno, a mí me gustó un montón lo de el grito o la oración de Osana, ¿no? Cuando levantamos todos el pañuelo y oramos, ¿no? Que fue entrañable ese momento y porque solamente se hace cuando hay dedicación de templos, ¿no? Entonces, bueno, en algunas ocasiones especiales se hace, ¿no? Entonces, en este tiempo que tanto lo necesitamos, ¿no? Que se está perdiendo muchas cosas y el ánimo puede decaer, que pues el Padre Celestial nos está probando, nos ha probado lo máximo incluso, ¿no? Y la verdad que aquello me encantó, me hizo sentir el espíritu tan fuerte como que ya tampoco falta tanto para la segunda venida, ¿no? Y que nos tenemos que convertir realmente, como decía, no solamente ser oyentes, sino convertirnos realmente al Evangelio, ¿no? No estar como ahora se puede demostrar si realmente estábamos calentando la silla en las capillas o realmente estamos convertidos al Evangelio, ¿no? Como miembros de la Iglesia. Cuando termine esto, los que no vuelvan es porque no estaban bien conectados. Ya. Gracias, Pues, ¿Yo puedo compartir una cosa? Adelante. Hace poco publiqué una imagen que nombraba a la iglesia, ¿no? Y era una cosa positiva, pero recibí un mensaje de una persona que, bueno, es de la iglesia, pero es menos activa. Y me estaba un poco como que no me estaba intentando cambiar un poco pues de lo que nosotros creemos y sabemos. Y estaba pensando, y digo, como personas que han conocido, ¿no?, la verdad y saben, pueden cambiar todo eso. Y bueno, yo le dije, bueno, yo tengo mi testimonio y también respeto lo que tú actualmente crees, ¿no? Entonces, en cuanto a lo de la conferencia general, yo creo que lo que nos dijiste sobre de tener la seguridad, de estar realmente
en constante revelación y es muy importante, ¿no? Para poder mantenernos firmes, porque quizás nosotros ahora estamos muy firmes, estamos muy bien en la iglesia, participamos del instituto, de seminario, de las clases, la sacramental, lo que sea, pero a mañana no sabemos qué puede pasar. Entonces, eso me hace pensar que nunca debemos quedarnos como en stop, sino o quedarnos relajados de decir, bueno, yo estoy bien. Y yo creo que por eso nos enfocamos mucho, o sea, me gustó la conferencia anterior, ¿no? De la restauración y cuán importante tiene que ser eso en nuestra vida. Muchas gracias por la participación. A ti por la magnífica lección. ¿Algún comentario más antes de que Evelyn cierre la conexión? Yo quería decir una cosa con lo que dijo la hermana, no sé los nombres, perdón, pero habló de que el Señor está como eligiendo, o sea, este es el momento en el que, digamos que el Señor está haciendo una primera selección, siento que es así, porque es verdad que, por ejemplo, dependiendo de si hacemos las reuniones sacramentales, de si estamos haciendo las oraciones familiares. A ver. Se ha ido la voz, no se oye. Se la ha Grita un ido. poco más. Grita más fuerte. No se oye. Se ha ido. El sonido se ha perdido. Se ha perdido el sonido de la chica. Se ha perdido. El sonido. Ahora, a ver. Grita más. No se oye, qué pena. Se ha perdido la mitad del mensaje. Sí. Pues nada, entonces, ¿qué hacemos? Vale, pues primero agradecerle a Miquel que nos ayudó para abrir esta clase también, a Faustino y a todos. Hoy casi éramos como 46, creo yo, que hemos contado más o menos. Bueno, casi 50, digamos. Para los que somos, me parece que está muy bien. Quizás podemos compartir y hacer otro tipo también de actividad así conjunta, pero más que nada seguir las clases con vuestros maestros que están activas y son muy bonitas. Es una experiencia que nos fortalece muchísimo. Y agradecer también a Laura, que nos ayudó también mucho a la difusión, y a todos los maestros que están por ahí, Aldemir, Milagros, están todos por ahí. También a Raquel, que está ayudándonos instituto, a todos. Y bueno, he visto a Marta también después de haberse casado, que no la había vuelto a ver como mujer casada. Felicidades. Y también a todos los que hace mucho no los veo. A Belén y a todos los alumnos. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a pedirle la última oración a Alejandra de San Sebastián, si está por ahí. ¿Está por ahí Alejandra? Sí. No está Alejandra. A ver. Alejandra, ¿puedes activar el micrófono? Listo. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Un beso grande. Gracias a Faustino también. Y nos quedamos con la oración de Alejandra. Muchas gracias. Nuestro amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado. Agradecemos por tener la tecnología en estos momentos para poderlos usar, para poder cada uno de nosotros comunicarnos. Bendice nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos salir edificados de esto, para que podamos ser una luz para aquellas personas, para que nos des la fortaleza en estos momentos de poder sobrellevar con paciencia y con fe. Bendice a nuestros líderes y a los gobernantes, a los que guían cada uno de los países, Padre. Y rogamos también por cada uno de nuestros líderes para que puedan estar bien, a cada una de nuestras familias y a los niños y a las personas que están en los hospitales sufriendo por alguna enfermedad.
Bendícelos y guíalos y bendice nuestras vidas también para poder tener un testimonio fuerte y firme y para poder seguir adelante en el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Y rogamos y pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, adiós. Gracias. Hasta la próxima. Laura. Hola. ¿Dónde está Laura? Chao.